y compartirles algo de lo que el Señor me ha permitido formar en estos años. Como decía Leticia, pues hoy, ante todo, soy educadora y me desempeño en roles educativos y en roles de publicaciones. Y he tratado de ligar siempre lo que se publica con la educación. Hoy vamos a hablar de un tema que es el aprendizaje significativo. Y durante estas 4 semanas, porque ¿cuántos de ustedes se recuerdan al mejor profesor que hayan tenido en su vida? Piénsenlo, ¿cuál fue su mejor profesor? El que más recuerdan con mucho cariño. Ahora piensen en un profesor que no recuerdan con cariño porque algo pasó. Bueno, yo recuerdo con mucho cariño la primera profesora que tuve. Desde chiquitica la recuerdo su nombre y su cara, porque fue una persona que me acogió, que me aceptó y que me sentí cubierta. Un niño sabe cuando alguien lo acepta. En cambio, una profesora que tuve de matemáticas, lo único que me acuerdo de ella, no me acuerdo de su cara. Solamente me acuerdo que me ponía una X grande en el libro de que estaba mal, ¿sí? Pero yo nunca supe por qué estaba mal. Simplemente me acuerdo las X. ¿Ustedes creen que yo amo las matemáticas? No, para mí han sido la tortura y puede ser que no sea tan mala en matemáticas, pero esa experiencia de la primaria y tuve la misma profesora por 2 o 3 años, me hizo ver que yo era mala para matemáticas, que yo no podía con las matemáticas porque todo lo recuerdo era una X. Imagínense ustedes que un profesor puede encauzar la vida de su estudiante para que ame una asignatura, ¿sí? De un buen profesor depende que uno ame la literatura o que ame las ciencias, pero de un profesor que nunca lo levantó en sus dones, que solamente le hizo ver sus fallas, pues uno detesta esas materias. Es un crimen hacerlo, pero es un pecado mortal, digo yo, entre comillas, hacer que un niño deteste la Biblia porque un profesor se la enseñó a las malas, ¿sí? Entonces, si es terrible con las matemáticas, con las ciencias, con la lengua castellana, con inglés, mucho peor sucede con la enseñanza de la Biblia. Y tristemente la Biblia se enseña, en muchos sitios se enseña bien y en muchos sitios tristemente no, porque entonces la Biblia o la enseñanza de educación cristiana se convierte como en un relleno. Allá fulanito que tiene solamente 3 clases enseñe educación cristiana. Yo no sé si a ustedes les pasa allá en sus países, aquí sí pasa. O en la iglesia infantil, las personas que estén por ahí de voluntarios y eso, sí, vaya, y enseñe educación cristiana, enseñe la Biblia y hacen su mejor esfuerzo, pero la Biblia, la manera como se enseña comúnmente es a repetir versículos o a colorear o a dibujar o a que tan bonito el escenario, pero el niño no se está formando con un aprendizaje significativo de la palabra y el adulto tampoco. Entonces, eso es lo que estamos pretendiendo hoy, que miremos cómo estamos aprendiendo nosotros, cómo estamos enseñando y qué podemos llevarnos de estas 4 clases. Es un honor estar con ustedes de nuevo, lo digo. Bueno, cada uno de ustedes pensó qué es lo mejor que sabe hacer. Retengan ese pensamiento, ¿qué es lo mejor que saben hacer en la vida? Cocinar, tejer, eh, escribir en computador, armar carros, o bueno, piensen qué es lo mejor que saben hacer. Y ahora piensen y guárdenlo ahí en su mente, ¿cómo lo aprendieron? ¿Cómo aprendieron a hacer eso que mejor saben hacer? Entonces, bueno, aquí vamos a compartir el sílabus. Vamos a ver si logro la pantalla completa. Ahí me pueden ver bien el sílabus.
¿Sí? Sí se puede ver, lo puede agrandar un poquito, aumentarle mayor porcentaje en la parte baja derecha. La parte baja derecha. Sí, aumentale, agrande su Word. No. Bueno, vamos a ver si. Ok, gracias. ¿Ahí quedó bien? Bueno. Entonces, en este curso, nosotros daremos espacio para plantear problemas, para ver cómo podemos hacer preguntas esenciales, estudiar casos, analizar y reflexionar sobre aplicaciones. Y podrán ustedes descubrir estrategias que les ayuden en su labor de docentes. Yo le preguntaba a Leticia, ¿a qué se dedican ustedes? Y me dijo que la mayoría se dedican a diferentes actividades, pero que todos son maestros en algún punto, o de colegio, o de escuela dominical, o de la iglesia, pero todos son maestros, todos tienen que ver con la palabra. Otros son pastores y quizás no den clase, pero esto les va a ser muy, muy importante para ustedes. Entonces, voy a brincarme aquí a la justificación que decíamos, que aprender la palabra y aprender la Biblia requiere la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. En segundo lugar, requiere alumnos dispuestos a aprender. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Y en tercer lugar, de maestros como ustedes, comprometidos, capacitados, enseñables y dispuestos a enseñar y a proveer un ambiente de estímulo y de curiosidad. No solamente en ciencias naturales se promueve la curiosidad, en la enseñanza de la Biblia también. Y eso es lo que quiero dejarles en estas 4 semanas. Quiero dejarles solamente las ganas y la curiosidad por ir más allá en la enseñanza de la Biblia, para que ustedes se lleven estrategias y puedan aplicarlas en sus clases. Ustedes puedan tener en cuenta las necesidades del grupo y saber cómo aprenden. Generalmente uno no se toma el tiempo para ver cómo aprenden sus niños o sus estudiantes o sus discípulos, sino que de una vez arranca la clase, ¿cierto? Entonces hay que tomarse tiempo para saber cómo aprenden. Algo que le dé sentido y que le dé propósito a lo que aprenden. Y ese aprendizaje, lógicamente, implica mucho más que repetir o ejercitar mecánicamente la Biblia, sino se requiere de un aprendizaje que lleve a la comprensión o a la ejercitación, a algo que le dé sentido y significado. La comprensión está reevaluada, ¿no? El máximo logro para el equipo de Harvard es la comprensión. Para otros es la creación. Pero ellos consideran la comprensión como la persona que entiende que puede producir algo nuevo a partir de lo que entendió. Para ellos, el equipo de Harvard, de Howard Gardner, esa es la meta de la comprensión. Entonces vamos a tratar de que los niños siempre lleguen a un nivel de comprender la palabra. Jesús fue el mejor ejemplo. Él hacía preguntas, él era muy agudo en su pensamiento y siempre los guiaba a un aprendizaje significativo, lleno de ejemplos. Siempre partía del contexto de las personas. Entonces Jesús es nuestro mejor ejemplo. Me voy a brincar aquí y vamos a ver la clase, un vistazo general a los 4 temas. Hoy vamos a ver cuánto conozco a mis estudiantes, como nos decía Leticia. La siguiente clase miraremos el concepto de lo que es el aprendizaje significativo. La clase de mayo 21, miraremos las fases del aprendizaje significativo. Y finalmente, la clase del 28 de mayo pondremos en aplicación lo que aprendimos con unos ejercicios en grupos en que vamos a hacer una planeación de una clase y vamos a compartir esa planeación en 5 minutos. Va a ser un ejercicio muy, muy interesante. Entonces, cada día yo les voy a estar mostrando este sílabo, pero hoy entonces me detengo en la clase de hoy
Veremos el contexto, los estilos de aprendizajes e inteligencias múltiples. Y veremos un video de un psicólogo que se llama Hernán Aldana, que es sobrevivir en el aula, cómo sobrevivimos en el aula. Y también tendremos algunos ejemplos de inteligencias. Me adelanto de una vez con la tarea. La tarea es el foro obligatorio para la siguiente clase. Es la lectura de un artículo que publicó Sociedades Bíblicas Unidas, un estudio muy interesante que se llama Los jóvenes y la interacción con las escrituras, desafíos y oportunidades. Entonces ellos hicieron una investigación muy interesante de qué es lo que les gusta a los jóvenes de la palabra y qué no les gusta. Entonces, basándonos en ese estudio, nuestra tarea será escribir en máximo 150 palabras qué método de enseñanza yo crearía para que la Biblia sea comprensible y sea significativa y sea pertinente para los jóvenes de los 16 a los 24 años. Entonces, esa será nuestra clase de hoy. No sé si hay algo más para apuntar, Leticia, que se me haya quedado por fuera, algo importante. Bueno, entonces, listo. Entonces, ahora vamos a compartir. Voy a compartir ya la presentación, el PowerPoint. Vamos a ver. ¿Está claro ahí? ¿Lo pueden ver bien, Ronald? Sí. Póngales el zoom igual en la parte de abajo. Ok. ¿Dónde está? No. Un poquito. El botón, el icono izquierdo, al costado. Correcto. ¿Ahí? O muy grande, bueno. No, ahí pueden ver, quedó muy grande, ¿no? No, en el icono que usted... ¿Ahí? Eso póngale al 100, no, perdón. A la mano izquierda va a encontrar un icono. ¿Ahí? Ahí está el 100. ¿Sí? Hermana María, al lado izquierdo va a encontrar un icono. Sí. Parece una copita, correcto. En la copita, donde al costado izquierdo del Zoom hay una copita. No. A ver, póngale el cursor para poderlo ver. Baje a la mano. ¿Dónde está el Zoom? El Zoom está en el lado derecho. Correcto. Ahí es ese. Por eso. Ese Ahí, era el que clic. estaba moviendo y está en 100. ¿Lo pongo más alto? ¿Más grande? Ahí hágale clic. No lo mueva. Ahí, clic. ¿Está correcto? Bien? Bueno, para que quede 100. Es que desde mi computador ese 100 se sale, pero para ustedes está bien. Desde mi computador yo lo estoy viendo más grande de lo que es, pero si para ustedes está bien, ahí lo dejamos. Bueno, entonces vamos a comenzar con estas preguntas. Cada uno, por favor, piense, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Es lo que estábamos diciendo. ¿Cómo lo aprendí? Y la tercera pregunta es, ¿de qué maneras aprendo yo mejor? ¿Cocinando o bailando o con música o resaltando o escribiendo o jugando quizás? Hay niños que aprenden moviéndose y uno dice, pero ¿cómo este niño aprende moviéndose? Una vez un niño en un colegio no podía concentrarse si no tenía algo en la mano. Tenía que tener un esfero, tenía que tener una plastilina, y los profesores llegaban y se la quitaban, porque decían, eso te distrae. Y una psicóloga nos dijo que en el momento en que le quitaban a ese niño esa distracción, el niño se desconectaba, porque ese niño tenía condiciones especiales, le había faltado algo en su desarrollo cuando pequeño, y cuando los niños cogen algo para manipular es porque están concentrados en el profesor y en la manera de ellos estar concentrados. Entonces es solo un ejemplo para pensar que tantas personas con tantas capacidades y con tantas situaciones diferentes
tenemos que conocerlos y en lo posible conectarnos con ellos y saber cómo aprenden y cómo se conectan con nosotros. Pero siempre es importante cuando veamos una persona que tiene un problema así, consultarlo con alguien que nos pueda ayudar. Así sea en la enseñanza de la Biblia los domingos. ¿Cuánto conozco a mis estudiantes? Piensen, ¿cuánto conocen a sus estudiantes? Una pregunta para cada uno y nos vamos a demorar un minutito. ¿Cuánto conozco a mis estudiantes? ¿De qué Pueden manera les escribir en estoy el enseñando? chat. Pueden ¿Mm? escribir en el chat y la profesora puede ir leyéndolo. ¿De qué manera les estoy enseñando? ¿De qué maneras aprenden ellos? Es como una reflexión, ¿sí? ¿Y puedo decir que su aprendizaje es significativo? ¿Podría decirlo? ¿Y para qué les enseño? Entonces yo quiero darle la palabra a una persona que nos quiera compartir de qué manera les está enseñando. Adelante, Ronald les puede dar la palabra. Vamos a responder de qué manera les estoy enseñando y vamos a dar la palabra a un participante. Astrid, adelante. Sí. Hola, buenos días. Mire, a ver, en este rato tengo estudiantes nuevos. Bueno, ahora estoy trabajando con estudiantes bastante grandes, tienen más de 20 años, pero primera vez que trabajo con ellas. Las estoy recién conociendo, digamos, pero hay algo que yo he tratado de hacer, que lo aprendí, trabajar todas las vías, visual, auditiva y kinestésica, que ellas hagan. Okay. Porque de pronto sucede que cuando uno solamente les enseña de manera visual o auditiva, pareciera que están entendiendo, pero me doy cuenta de que entienden o no entienden cuando les pongo desafíos que ellas hagan cosas. Y recién ahí yo puedo saber si realmente comprenden o no, o pueden aplicar lo que están aprendiendo. Porque una cosa es que los estudiantes aprendan de memoria, repitan como el lorito lo que yo les digo, pero eso al final no es aprendizaje, porque les pongo otro contexto y no saben. Así que he tratado de hacerlo usando esas tres vías. De la misma forma, en la iglesia trabajo con niños y siempre procuramos ocupar esas tres vías. Muy interesante, Hagan, Astrid. Okay. que vean, que escuchen, pero que también ellos hagan, para que la enseñanza vaya quedando grabada. Y nos hemos dado cuenta que, porque tenemos un grupo súper heterogéneo, desde 5 años hacia arriba, y ha sido curioso porque la niñita de 5 años, de una semana para la otra, se acuerda de lo que aprendió. Nos ha dado muy buenos resultados. Gracias, Astrid. Bueno, pues Astrid es la introducción perfecta. Sin pensar, ustedes dirán, ¿ella tenía planeado todo? No, eso es lo que vamos a ver en esta clase de hoy. Gracias, Astrid. O sea, que Astrid les enseña viendo, haciendo y tocando también, me imagino. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto. Piensen para ustedes qué significa contexto. El contexto en realidad hace referencia a las situaciones en las que viven los niños, las niñas, los estudiantes. Y ese contexto es influenciado por el orden sociofamiliar, espacial, temporal. O sea, no es lo mismo tener un estudiante que tenga todas las comodidades en su casa, que uno le diga, mira, ve y hoy buscas en tu computador y te conectas a internet y buscas en tus enciclopedias. No es lo mismo enseñarle a él a una persona que no tenga absolutamente nada. Y es muy interesante enseñarles a los que no tienen nada. Quizás ustedes tengan de todo, ¿no? De toda clase de estudiantes. Porque el contexto es muy importante. No es lo mismo un niño que llega con hambre a un niño que llega bien alimentado o un niño que tiene una familia funcional a una familia disfuncional. Todo esto forma parte del contexto y es importante que lo conozcamos al comienzo
de que nos entregan un grupo de personas. En general, nuestros estudiantes y los de ustedes vienen de un mismo lugar geográfico, a no ser que sea por internet, es distinto. Pero en general, cuando es presencial, comparten las mismas características sociales y culturales, por lo general. Sin embargo, las familias son diferentes, las particularidades son diferentes, entonces cada estudiante es independiente, aunque vive en un mundo colectivo. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, ese contexto de cada persona que llega a nuestras manos, que el Señor nos entrega. Hoy vamos a hablar entonces de los estilos de aprendizaje y de las inteligencias múltiples, que son dos conceptos relacionados. El estilo de aprendizaje se refiere a la forma en que la información es procesada. Y ese estilo se centra en las fortalezas y no en las debilidades. Entonces, no podemos decir que existen estilos de aprendizaje correctos o incorrectos, sino es la forma como yo proceso la información. En el caso de Astrid, se dio cuenta que sus niños aprenden moviéndose, tocando y haciendo. O sea, ese es su estilo de aprendizaje. Entonces, nosotros debemos conocer el estilo de aprendizaje para que no solamente se desarrolle en esa área, sino para conocer cómo aprende en general y motivarlo para que sea exitoso en las demás áreas. Una cosa que yo quiero compartirles hoy, que quiero que les quede, ojalá les quede esto grabado, y es que se ha comprobado que cuando a una persona se le da una oportunidad de aprender según su estilo de aprendizaje o según su estilo de inteligencia, y me dan esa oportunidad y yo muestro que soy exitoso, me empieza a ir mejor en todas las demás asignaturas. Y quiero contarles una historia para empezar. Es una historia real de una niña que se llama Natalia, una estudiante de grado séptimo. A Natalia le iba mal en todas las materias. Era un colegio muy exigente, era un colegio bilingüe demasiado exigente, y la Natalia empezó a caer en depresión y cada día estaba un poquito más deprimida porque le iba mal en todo y ya sabía que ella no iba a ganar el año, iba a perder el año. Entonces creamos en ese colegio un grupo de papel reciclado, un grupo ambiental. Entonces las niñas tenían que recoger el papel, picarlo, procesarlo en licuadoras y hacer un nuevo papel con toda clase de flores y de pinturas. Y bueno, era un taller voluntario. Natalia, la niña que iba mal en todo, se volvió la líder de ese grupo. Natalia licuaba, Natalia dirigía, Natalia ordenaba, Natalia organizaba, Natalia vendía el papel, Natalia hizo todo. Se volvió la líder del grupo. Y me dijo, me abrazó y me dijo, me di cuenta, Vicky, me decía, que soy buena para algo. Eso fue muy duro, escuchar a una niña decir que es buena para algo es muy, muy difícil. Me acuerdo que yo la abracé y le dije, Natalia, no es que eres buena para algo, eres buena para mucho. Tienes muchos dones y talentos. Bueno, Natalia le pude compartir algo del Señor y Natalia floreció. Ella no significa que le fue maravillosamente bien en todo, pero floreció, ya dejó la depresión, se le cambió la cara y terminó su año exitosamente para cambiarse a otro colegio que fuera menos exigente, pero Natalia se dio cuenta que era una artista, que su don era impresionante para el arte. O sea, ella no lo sabía. Entonces, eso les quiero contar para animarlos a que sus estudiantes tienen talentos, tienen inteligencia, y hay que pedirle al Señor que nos ayude a descubrir esos talentos. Porque en el momento, vuelvo y digo, en el momento en que ellos tengan esa oportunidad, ellos les empieza a ir mejor en los demás. Si a mí quizás me hubieran enseñado las matemáticas de otra forma, amaría las matemáticas. Y no solamente con X, de mal el ejercicio. No sé a cuánto les pasó. Pero las matemáticas es una materia que a muchas personas se les dificulta por eso, porque tuvieron profesores que no fueron tan amables. Bueno, entonces vamos a ver estos estilos de aprendizaje. Hay un aprendizaje visual. Estos niños y estas personas necesitan ver para comprender, les gusta escribir, necesitan silencio generalmente y orden, y pueden manejar, sin embargo, gran cantidad de visuales, gráficos, cuadros, imágenes, pero les gusta tenerlos en orden. No sé si a ustedes les pase de personas que están en el computador con todas las ventanas abiertas, ¿sí? Pero aunque tengan todas las ventanas abiertas, les gusta tenerlos en cierto orden.
Y estas personas aprenden a leer muy fácil, son visuales. ¿Cuántos de ustedes son visuales? Pueden levantar la mano. No sé si Ronald puedes ver cuántos levantaron la mano. Ah, bueno, Astrid y Tania levantaron la mano. Ok. Y María Hilda también es visual. Gracias. Gracias. Ahora, ¿y cuántas personas, o sea, cuántos de nuestros estudiantes tienen aprendizaje que tienen que tocar? Les gusta tocar las cosas. Hay niños que no pueden sin tocar y hay personas que no pueden sin tocar. Y terrible cuando uno le dice a una persona o a un niño, no, 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 no. Mirar y no tocar. Y resulta que ellos al tocar están aprendiendo. Les gusta tocar las cosas, tienen sus manos siempre ocupadas. Hay que permitirles que tengan las manos ocupadas. Prefieren las actividades manuales, les gustan los objetos que puedan tocar, que puedan manipular y aprenden mucho tomando apuntes y resaltando. Entonces hay que usar con ellos materiales para manipular. Bueno, Gedeón también aprende, tiene un aprendizaje visual. ¿Cuántos de ustedes piensan que pueden tener un aprendizaje tocando? ¿Cuántos se identifican con esto? Es menos, ¿cierto? La mayoría aprendemos viendo. Tocando son pocos. Yo yo necesito tocar para aprender. Bueno, ahora el kinestésico. Diana Flores levantó la mano, o sea que a Diana le gusta tocar. Gracias, Diana. Dora, perdón. El kinestésico son los niños que necesitan y las personas que necesitan moverse para aprender. No sé si su esposo o su hijo o su hija sean personas que no se quedan quietos y dicen, pero quédate quieto. ¿Sí? Necesitan moverse, están pensando, están aprendiendo. Pueden parecer hiperactivos, ¿sí? Puede ser. Y se frustran si no tienen algo para hacer y para tocar. Aprende mejor haciendo e interactuando. Ellos necesitan minimizar los estímulos visuales y auditivos y trabajar mucho con manualidades. Sin embargo, no significa que no puedan trabajar con ruidos, pero sí aprenden haciendo, aprenden usando el cuerpo, aprenden moviéndose, bailando o aprenden armando cosas. Ahora la pregunta final para este aprendizaje, ¿cuántos de ustedes piensan que aprenden con su cuerpo, usando su cuerpo? Bueno, no veo manitas levantadas. Astrid aprende moviéndose. Muy bien, Astrid. Ok. Este es un cuadro de recursos que nos pueden servir para el aprendizaje visual, el auditivo, el táctil y el kinestésico. Son solamente ideas. Ustedes van a tener esta presentación en la plataforma, o sea que pueden acudir a ella cuando quieran, ¿cierto, Leticia? Estoy en lo correcto. Entonces, ustedes pueden ver esta cantidad de recursos, son ideas de recursos para sus clases, para los visuales, para los auditivos, para los táctiles y para los kinestésicos. Voy a dejar unos minuticos ahí para que lo mire cada uno. Bueno. Ahora vamos a hablar de las inteligencias. Hasta aquí hablamos de los estilos de aprendizaje. Entonces vamos a partir del hecho que cada persona es una creación única de Dios para su propósito. Cada persona el Señor la hizo con un tipo de inteligencia y con inteligencia. Cuando una persona se siente inteligente para algo, esto lo anima en las demás áreas, como era el caso de Natalie. Y el modelo de Howard Gardner, ustedes saben que Howard Gardner es un investigador que puede ser familiarizado con muchos de ustedes de la Universidad de Harvard, y él hace más de 20 años está estudiando e investigando acerca de la inteligencia. Entonces ellos han desarrollado
un fundamento para que podamos desarrollar la gran gama de habilidades de las personas. ¿Por qué empezó este estudio? Ellos empezaron a consultar muchísimo en las pruebas de estado, en las pruebas tipo ICFES, que se llaman en Colombia, o en las pruebas estandarizadas. Y dijeron, las personas están calificándote que eres inteligente porque te va bien en matemáticas. O eres inteligentísimo porque te va bien en ciencias. Y en realidad dicen, ¿qué pasa con las personas que son artistas? Entonces no son inteligentes. O con las personas que pueden expresarse con el cuerpo, no son inteligentes y que en un examen escrito no lo pueden demostrar. Entonces ellos empezaron a estudiar cómo funciona el cerebro, en qué parte del cerebro se puede localizar, relacionar con algún tipo de inteligencia y llegaron a unas conclusiones. Estas conclusiones no son estáticas, estas conclusiones van cambiando, la ciencia avanza y no es 100% comprobable lo que esta teoría de las inteligencias múltiples, pero nos da una idea. Y de 7 inteligencias que ellos consideraban al comienzo, ya van en 9. Entonces vamos a ver una generalidad de lo que son estas inteligencias múltiples. Vamos a empezar con una historia real, parecida a la de Natalia. Esta historia real es de una persona que se llama Gillian Lime. Esta niña, ustedes la ven como aburrida, ¿no? Bueno, esta niña vivía aburrida en las clases, pero no dejaba de moverse. Es una niña que nació, nació en el 45, más o menos en 1945, y en el colegio estaba, por decir, en el año 51. Entonces esa niña le iba mal en todo. No hacía tareas, no se organizaba, no paraba de moverse. Entonces la llamaron del colegio a la mamá y le dijeron, su niña es un problema, tiene que sacarla del colegio porque no dejas concentrar a los demás niños. Y ya cuando estaban a punto de sacarla del colegio, se reunieron con profesores y con un psicólogo. Y el psicólogo tenía música en su oficina. Y se puso a mirar a la niña y vio como la niña no paraba de moverse al ritmo de la música. Y le dijo a la mamá, señora, su hija no es un problema, su hija es una bailarina. Póngala en clases de danza. Y dice la mamá, que la puso en clases de danza y desde ese día la niña empezó a florecer en todo. Dice ella, Gillian, que se dio cuenta que había niños como ella que no podían pensar sin moverse. Qué cosa tan interesante. Ella se convirtió en una bailarina famosísima, en una productora de ballet, una directora de ballet en Nueva York. Murió hace unos años, hace poquitos años, pero fue una bailarina muy famosa. La enseñanza que le dejan es que si no hubiera tenido esa oportunidad, esa niña estuviera medicada después, seguramente, y nunca hubiera sido una bailarina, o sea, nunca hubiera desarrollado su potencial. Entonces es una historia para empezar, lo importante que es conocer el estilo de aprendizaje y las inteligencias de la persona. No significa que la sacan de un colegio para que no aprenda nada más, no, significa que puede estar simultáneamente desarrollando su talento, desarrollando su cuerpo para lo que le gusta. Entonces, la definición de inteligencia de Howard Gardner es la capacidad para resolver problemas reales. Es la capacidad de crear productos también que sean valiosos en una o en más culturas. Eso es lo que se considera inteligencia. Y es el potencial para encontrar o crear nuevos retos. Es muy distinto al concepto que tenemos de inteligencia. Entonces, ya no preguntamos cuán inteligente eres, sino cómo eres de inteligente. O sea, cómo es tu inteligencia. Cambia el sentido, ¿verdad? Vamos a ver cómo es la inteligencia lógico-matemática y aquí vamos a hacer un recorrido muy rápido. Y mientras hacemos este recorrido, yo les pido que vayan pensando en una clase que van a tener que dar en la vida real en estos días. Piensen en ese tema. Piensen en qué tema de la Biblia están dando o de sus clases de educación cristiana. Y van a pensar, mientras vamos hablando, qué actividades podrían fomentar este tipo de inteligencia. Entonces, la lógico-matemática es la habilidad para la lógica, lógicamente.
Ellos reconocen y usan los números, los patrones, las formas, piensan conceptualmente, que es difícil, ese pensamiento es un nivel de pensamiento alto, exploran patrones y relaciones, organizan los pensamientos, son sistemáticos para solucionar los problemas. Y ellos disfrutan mucho las matemáticas, la ciencia y la estadística. Entonces, esa es la inteligencia lógico-matemática, todos la tenemos. Hago un paréntesis, todos tenemos todos los tipos de inteligencia, pero según Howard Gardner hay personas que tienen más desarrollado un tipo de inteligencia que otras. Y depende del profesor y depende de sus maestros guiar a los niños para desarrollarlas en lo posible al mayor potencial, que no se quede ninguna rezagada. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Afirmar la habilidad para ver las cosas objetivamente, permitirles usar esa habilidad, retarlos para analizar situaciones y problemas causa y efecto. Esos niños o esos jóvenes con inteligencia lógica matemática nos van a ayudar muchísimo en todos los proyectos, porque son los que son hábiles, muy hábiles con el computador, por ejemplo. Son muy hábiles, como Ronald, que está aquí, que es súper hábil con toda la tecnología. Ronald debe tener una inteligencia lógica matemática muy alta. La inteligencia espacial, que también es de los arquitectos, de los ingenieros, es la habilidad para ver las imágenes y se relaciona mucho con el estilo visual. Ellos disfrutan mucho los mapas, los cuadros, los rompecabezas, les gusta diseñar, construir, dibujar, como lo comprobaron los estudiantes de Astrid. Ellos les gustaba hacer todas estas cosas haciendo, ¿sí? Piensan en términos tridimensionales. Son las personas que entienden los mapas buenísimo. ¿Dónde estás? Pero no ves que estoy aquí con el Google, con el Waze, y saben exactamente ubicarse y se ubican tridimensionalmente. Los pilotos tienen que ser muy buenos tridimensionalmente, por ejemplo. Aman los videos y las fotos y disfrutan mucho los patrones y la geometría. Entonces, hay que afirmarles el don que el Señor les dio, animarlos a crear, a decorar, a hacer una cantidad de productos con lo que ellos usen su habilidad espacial. La habilidad musical. En nuestras iglesias, en nuestros colegios, esta habilidad parece ser la que más florece en estos momentos. O sea, es muy raro ver a un joven que no le guste lo musical, que no sea rítmico, que no pueda tocar un tambor, que no le guste la batería o la guitarra, no es común. Ellos recuerdan melodías, ellos disfrutan escuchar, ellos tararean, crean sus propias canciones, se dan cuenta de todos los sonidos del ambiente. Y ellos diferencian patrones en los sonidos y son sensibles a la melodía y al tono. No sé cuántos de ustedes tengan personas a su alrededor que se han formado por ellos mismos en la música, o sea, no han tenido nunca clases y resultan tocando guitarra o tocando piano, ¿sí? Esas son personas que tienen una inteligencia musical alta y ellos generalmente se mueven al escuchar la música, entonces hay que dejarlos que se muevan. Hay niños que hacen ritmo con algo, con lo que sea, por ejemplo, están así y van haciendo ritmo hasta con las palabras del profesor. Entonces van haciendo como midiendo los tiempos. Son esas inteligencias musicales bien definidas. Entonces hay que permitirles expresar sus ideas con música y escuchar música mientras trabajan. Eso a veces los relaja, los ayuda, una música suave. Es muy buena idea. Hay otros niños que no les gusta o otras personas, pero en general les gusta. Y quiero compartirles un ejercicio. Cada uno piense un momentico. Vamos a mirar en Romanos 5. Yo no sé si tengan sus Biblias o yo les leo este pedacito de Romanos 5, donde nos dicen los resultados de la justificación y los voy a leer del 1 al 4 un momentico. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce carácter aprobado y el carácter aprobado produce
esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Qué belleza de pasaje, ¿cierto? Entonces quiero que cada uno piense, tome su Biblia un momentico y le ponga música, ahí solito, le ponga música a una partecita de ese pasaje, a lo que más le llama la atención de Romanos, estaba en Romanos 5, del 1 al 5, ¿qué es lo que más le llama la atención? Y póngale música. Tenemos unos minuticos para este ejercicio. Mientras tanto, le pido a Ronald que me vaya gastando el video de Santiago Benavides. Por favor. No, el de Santiago Benavides, el otro. Yo le paso por interno. Bueno. Bueno, y nos encantaría, si alguien tiene un pedacito de esa canción, escucharlo. Todavía no lo lances, Ronald. Gracias. ¿Quién se anima a cantarnos un pedacito de Romanos? ¿Algún valiente? Yo sé que en este grupo tenemos grupos de músicos, de gente talentosa. ¿Alguien que se lance a cantarnos un pedacito de Romanos? O sea, con este versículo que le ponga su música. Es Romanos 5, del 1 al 5. Cualquier versículo que les guste de esa porción, que le pueda poner música, no la puede cantar. ¿Alguien me levanta su manito? Natalia, adelante, Natalia. Ya, miren, esto está un poco relacionado a lo que yo he vivido y me identifico mucho también con este pasaje bíblico. Ok. Lo he hecho así más o menos. Voy a tratar de el tono de la voz, más o menos, a ver. Quiero ver con qué tono cantarlo, estoy pensando. Ya, así. No me avergüenzo de haber pasado todo. Un ratito, espérense, disculpen. Ya, ahora sí, otra vez, ya. Dice así. No me avergüenzo de haber pasado todo. Ya, me dio paciencia. Ya, espérense, era. No me avergüenzo de haber pasado todo. Me gozo en la paciencia que Dios me dio con su amor. Esperanza tengo en todo. No me avergüenzo en nada de haber creído en Él. Porque sé que tengo en Él el aliento para vivir. Bueno, algo así, no me he tratado. Bravo, Natalia, una valiente, bravo. No, lo que pasa es que sí me pasa nerviosa, me sale un poco mal la voz.
Gracias. Ya. Imagínense que hagan este ejercicio ustedes, que les quieran enseñar a sus estudiantes, que les estén enseñando alguna parte de la palabra y le digan, bueno, ahora píntamela. Entonces el que pinta lo expresa o cántamela o bailamela. Eso cambiaría la clase completamente. Y eso sería una demostración cuando el niño o el estudiante pueda crear algo a partir de esa palabra y demostrarlo, ahí eso no se le va a olvidar jamás porque fue una creación propia. Entonces, gracias Natalia por ser valiente, gracias. El ejemplo que quiero mostrarles, él se llama Santiago Benavides, es un cantautor colombiano que tiene un estilo muy único de interpretación y él tiene un grupo. Y entre todo lo que ha formado, hay algo que se llama cantapalabra, que es precisamente cantar la palabra de Dios. O sea que él ministra con la palabra y llega a los corazones porque es la palabra pura. Veamos cómo interpretó Santiago Benavides y su grupo Romanos. Adelante, Ronald. Ah, mira que te mandé una que no es, pero bueno. Le mandé una que no era, pero adelante. Le mandé Romanos 14. ¿No la estamos oyendo? ¿Están escuchando? ¿No se escucha? No se escucha, Ronald. Esta es otra, ¿no? Pero está bien, es Romanos 14. Esta es la que tenía antes. Adelante. Pues no sé si puedes encontrar la Romanos 5, la que te mandé, pero no sé por qué llegaría esta. Bueno, dejémosla. Dejémosla, entonces. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si
somos de Él, de manera que en la vida y en la muerte somos de Él, de manera que en la vida y en la muerte somos de Él, de manera que en la vida y en la muerte somos de Él. Gracias, Ronald. Bueno, entonces, me encanta este muchacho, además es muy sencillo, le llega mucho a la gente y a los jóvenes, y es ponerle música a la palabra. Gracias por sus comentarios, nos dicen que decían qué lindos instrumentos, qué bonitas combinaciones, sí. Entonces, eso es usar los dones para llevar la palabra a otros. Ese ejercicio ustedes lo pueden hacer con sus estudiantes o les pueden llevar invitados o pueden darles oportunidad para que ellos creen grupos musicales y de seguro les va a encantar. Así sea con instrumentos caseros, así sea con instrumentos hechos por ellos mismos, les va a gustar porque casi todos nuestros niños y nuestros jóvenes, casi todos son musicales. Es muy raro el que no le guste la música. Hay otro ejercicio, pero lo dejo para que ustedes lo miren en la web, y es en la plataforma, y es que no sé cuántos de ustedes conozcan a Giuseppe Verdi, que es un compositor súper conocido, famoso, clásico. Él tiene una obra que se llama Nabucco, y ese Nabucco significa Nabucodonosor. Y resulta que le pusieron letra y música, perdón, al Salmo 137. Y ese Nabucco, esa ópera de Nabucco, tiene una parte que se llama vive piancero, o sea, es algo como que la palabra vuela, que el pensamiento vuela. Y si ustedes lo ven, si tenemos tiempo al final lo oímos, es el Salmo 137 y está producido en italiano, pero está traducido en español. Entonces no sabemos que en los clásicos había muchos cristianos que también cantaban la palabra. Eso es espectacular. Y poner en escena, esto en escena tan maravilloso, pues es un logro muy bonito. Entonces, Ronald, si nos queda tiempo, al final lo pasamos en este video. Bueno, seguimos con nuestras inteligencias. La kinestésica, que es la habilidad para moverse, para usar el cuerpo. Son coordinados, como decíamos, tienen buen control del cuerpo, adquieren información a través de las sensaciones del cuerpo. Si esos niños los tenemos quietos así, no van a aprender. O sea, ellos para que aprendan tienen que tener sensaciones. Aprenden con manualidades, aprenden con habilidades motoras finas y gruesas, tienen mucha habilidad para la artesanía y usan todo el lenguaje del cuerpo. Entonces hay que darles oportunidad para que inventen, para que hagan deportes, para que usen el cuerpo. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con algo en enseñanza que se llama Maker Space, que son espacios para hacer. No sé si ustedes lo hayan oído. Es la tendencia en educación. En estos Maker Space son salones grandes llenos de materiales, de recursos, donde a los niños se les lanza un problema y a los jóvenes, y ellos tienen que resolverlo usando todo lo que hay en el ambiente. ¿Qué creen que esos niños o esos jóvenes hagan? ¿Se aburrirán? Esos niños no quieren salir de esa clase. Y entonces usan una cantidad de materiales que se les tiene, mucho papel, mucho material reciclado, hasta que ellos solucionan su problema. Eso se puede hacer en cualquier asignatura, inclusive con la Biblia. O sea, si uno dice, bueno, vas a inventarme una historia del libro de José y vas a dibujarla y vas a usar todo lo que tengas aquí tridimensionalmente o lo que sea, usa todo lo que haya y ellos se empiezan a fabricar. Eso es lo que está en la tendencia. Ya la tendencia no es los pupitres individuales, sino las mesitas o los espacios donde hay muchos rincones para que ellos puedan socializar lo que aprenden.
Y son espacios que una persona tradicional diría, uy, pero qué desorden, aquí no aprenden. Sí, están aprendiendo. Están usando todo lo que pueden para aprender. Entonces, los animo a que investiguen esto y a que promuevan en sus iglesias o en sus colegios la creación de estos espacios que no son tradicionales y los niños aprenden mucho mejor. La interpersonal, que es la habilidad para tratar a las personas. ¿Quién cree que sea el ejemplo máximo de habilidad interpersonal e intrapersonal? Pues el Señor Jesús. El Señor Jesús, en todo lo que nos demuestra la palabra, tenía un trato con las personas espectacular. Y yo creo que él siempre se detenía a escuchar a las personas. Y las respuestas que él daba y los diálogos que registra la Biblia son maravillosos, aunque la Biblia solo registra un poquito de sus diálogos, pero en esos diálogos podemos ver cómo él se conectaba con las personas. Entonces, la inteligencia interpersonal es la habilidad que tiene que tener obligatoriamente todo maestro. La persona que no tenga esta habilidad ni que le guste, no es bueno que se dedique a ser maestro, porque el maestro siempre toca a las personas, siempre se conecta. Una persona que no se conecte es muy difícil que sea un buen maestro. Entonces, esos niños o esas personas interpersonales disfrutan los juegos cooperativos, comprenden los sentimientos de los demás, por eso los pastores, las personas consejeras tienen que tener esta habilidad muy alta, tienen muchos amigos, ya me imagino que están pensando en alguien que sea interpersonal, prefieren solucionar problemas en equipo, pueden mediar conflictos y siempre se ofrecen de voluntarios para ayudar. Entonces, uno debe hacerles saber cuánto aprecia sus dones y darles oportunidad para que ministren, para que ayuden, para dirigir discusiones. Yo quiero preguntarles a algunos de ustedes si conocen a una persona que sea con esta habilidad, con esta inteligencia interpersonal muy alta y que nos cuente cómo es esa persona. Adelante. Ruth, adelante, Ruth. ¿A quién conoces? A mi mentor, Ok. una persona que no solamente piensa en organizar la lección, sino piensa en la persona a quien le va a entregar la lección. Reconoce que los participantes todos aprenden de manera diferente. Reconoce que cada participante tiene un contexto diferente. Trabaja en equipo y motiva al equipo a crecer juntos. Okay. Y eso le toma tiempo para preparar sus lecciones, porque está pensando no en un objetivo, sino en varios, y quiere que los demás aprendan por el modelo. Gracias, Ruth. Gracias. Muy Muy interesante ese temperamento y ese mover de tu mentor. Ruth ha tocado un punto muy importante y es que toma mucho tiempo para planear. El mayor tiempo que un maestro debe tomar es para planear. Cuando planea bien, la clase es un deleite. Cuando no hay planeación, la clase es una tortura. Porque no encuentra el momento de que se acabe esa clase porque está improvisando. En cambio, una clase bien planeada, que sepa lo que va a hacer, que sepa a quién va dirigido, es un placer para los niños o para los jóvenes y es un placer para el profesor. Entonces, esa es mi recomendación, que se tomen tiempo planeando sus clases. Y una vez que las tengan planeadas en un buen tiempo, las pueden tener planeadas para mucho tiempo, pero tienen que ser clases bien planeadas. Bueno, gracias, Ruth. La intrapersonal, y aquí es muy, muy importante lo que vamos a hablar, y es la habilidad para conocerse a sí mismo, pero también es la habilidad para poder meditar en la palabra. O sea, para ese deleite para meditar en la palabra y conectarse con el Señor, es la habilidad intrapersonal. Estas personas establecen metas, son las que se conocen muchos, identifican mucho sus sentimientos, saben, conocen sus sentimientos, conocen sus fortalezas y debilidades, son las personas que son soñadoras, reflexivas, intuitivas, y se sienten muy cómodos estando solos. Uno dice, ay, pero mira,
qué pesar que no tengas en este momento un amiguito, no, ellos se sienten cómodos porque son reflexivos y su inteligencia es muy intrapersonal, o sea, son personas que pueden estar solas y disfrutar solas. Entonces hay que darle la oportunidad de ser como son, hay que animarlos y ayudarlos a que mentoreen a otros y a que organicen detalles de los proyectos. Ellos son muy buenos para eso. Hay una tendencia en el mundo, yo no sé cuántos de ustedes la hayan oído, se llama mindfulness. O sea, y hay diplomados, y hay clases, y hay talleres de mindfulness, y es pedirle a la persona que con su mente logre lo que se propone, ¿sí? Entonces los enseñan a relajarse, los enseñan a pensar, a visualizar, y está muy de moda. En realidad, todo lo que es de la mente y del cuerpo lo creó Dios y el mundo lo copia y lo copia mal copiado. Hay una tendencia ahora que se está desarrollando por unos médicos que son de mi iglesia. Ellos no le llaman mindfulness, sino le llaman spiritfulness, o sea, llenura del espíritu. Así como la persona se llena de la mente de cosas, hay que llenarse del Espíritu Santo. Entonces, lo que ellos nos enseñan es, y lo pueden hacer ustedes, es a procurar espacios en que los niños o las personas estén tranquilas 5 minutos, se relajen un tricito, sepan respirar, porque la respiración físicamente es muy importante, con el estómago, y simplemente se dediquen a dar gracias al Señor. Y a rumiar la palabra, a rumiar, o sea, a repetir algún versículo, eso es meditar la palabra. Y pueden ponerle una música muy suave, y la persona en esos 5 minutos, en esos 10 minutos, está comprobado cómo el cerebro responde, y el cerebro manda una cantidad de señales, de manera que el cuerpo inmediatamente puede empezar a sentir paz, tranquilidad. Es lo parecido a lo que le puede producir una sustancia química, o parecido a lo que le puede producir las personas que hacen viajes con drogas. O sea, lo que emana el cerebro en situaciones de tranquilidad y de paz, y mucho más si está en paz con Dios, es una sensación de tranquilidad. Entonces, eso se llama, ellos lo han llamado spiritfulness, y vamos a darnos unos minuticos para tener un momento de descanso. Señor, gracias por este momento. Yo les pido que estén tranquilos, que se relajen, que piensen solamente unos minuticos en dar gracias al Señor. Gracias, Señor. Traer a la mente todo lo bueno que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, pues este ejercicio lo pueden hacer con sus estudiantes al empezar la clase. Si tienen colchonetas para el suelo, si tienen asientos cómodos y una música suave, y eso es conectarse con el Señor y sumergirse en la presencia del Señor. Eso es algo un poco paralelo a esta habilidad intrapersonal, pero que la podemos desarrollar todos porque todos tenemos el Espíritu del Señor. Y en la medida en que damos gracias y nos conectamos con el Señor, eso para el cuerpo es maravilloso. Está comprobado que es una reacción de paz, una reacción de confort que nos va a ayudar
Además que es el momento para escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿no? Es un momento que no es para pedir, sino es un momento para agradecer. Es un momento para recibir del Señor cualquier bendición que Él tenga. Entonces, los animo a que lo puedan hacer en espacios con sus estudiantes. Hay una inteligencia que fue de las que sacaron, que las que descubrieron ellos después, que la llamaron naturalística. Son personas que tienen la habilidad para reconocer formas, tamaños, colores. Es la habilidad de los biólogos, de los ambientalistas, de los veterinarios. Estas personas prefieren proyectos al aire libre, prefieren trabajar con plantas, con animales. Entonces hay que permitirles organizar estas actividades, así sea la enseñanza de la Biblia. Uno dice, sí, pero la enseñanza de la Biblia en un jardín, sí, maravilloso. Ustedes se van a un jardín cualquiera, y si van a estudiar Génesis, o si van a estudiar todos los versículos que hablen de la creación, un ejercicio es ponerle a los niños a que miren con una lupa una flor y puedan determinar si esa flor pudo haber sido creada por un ser humano. Jamás. Es ayudarles a apreciar la creación del Señor, a que toquen, a que huelan, a que escuchen, a que vean un pájaro, bueno, en la naturaleza o con un video natural, pero la naturaleza nos habla del Señor, ¿sí? La naturaleza, la creación, habla del Señor, eso lo dice la palabra. Y el Señor se revela en la naturaleza. O sea que esto no solamente estamos hablando de una inteligencia naturalística, sino de una forma en que el Señor se revela a su creación. ¿No les parece fascinante poder dar la clase de educación cristiana en un jardín? Bueno, entonces piénsenlo. Estas clases de estos 4 sábados es para tener ideas simplemente. La inteligencia espiritual es reciente, es añadida por ellas, por eso la pongo entre comillas. Y ellos la han catalogado como don de fe, ¿sí? La habilidad para percibir y recibir lo que no se ve, o la habilidad para liderar misiones también. Le han dado muchas vueltas y muchas definiciones a esta inteligencia espiritual. Ellos dicen que hay personas que pues, se pueden conectar y ver lo que otros no ven. Eso es para ellos inteligencia espiritual. Todos nosotros tenemos esa inteligencia espiritual, y esa inteligencia espiritual radica y está centrada en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces somos privilegiados. Esa inteligencia espiritual es mayor en los cristianos, mayor en las personas que están conectadas con el Señor, que en cualquier otra persona en el mundo. Ténganlo por seguro. Entonces, den oportunidad a los niños para que reluzcan con esa inteligencia espiritual, para que oren por otros, para que prediquen, para que ministren. En realidad, los niños no son la iglesia del mañana, los niños son la iglesia de hoy. Y uno le puede enseñar a un niño todos los milagros de Jesús. Pero cuando le pide a un niño que ore por otro niño que está enfermo, no sé si ustedes lo hagan. Y voy a dejarles el espacio para que nos comparta alguno de ustedes, si ustedes en sus clases permiten a sus estudiantes que oren por otros, o que le prediquen a otros, o que los ministren. Cuéntenos. Adelante. Adelante, Natalia. Bueno, en mi caso, nosotros dirigimos un grupo de jóvenes y adolescentes, y nosotros hemos creado un grupo que le hemos llamado Producción. ¿Lo has llamado cómo? Hemos creado un grupo que se llama Producción. Ok. Y los jóvenes les gusta y se están integrando. Okay. Y resulta que la idea comenzó porque necesitábamos personas que compartan alabanzas, que creen las salas de Zoom o de Meet y cosas así. Entonces, como que poco a poco hay jóvenes que se están integrando al grupo. Pero estos jóvenes son en general los que también asisten a las reuniones de oración, porque tenemos reuniones de oración los lunes y jueves. Lunes y jueves es oración, palabra y oración. Okay. Y lo que pasa es que esto comenzó poco a poco, porque al inicio como que había un poco de... no sabíamos si es que iba a funcionar, ¿no? Los chicos querrán orar o no. Pero se dio la idea y se hizo. Y nos ha ido bien. Y lo que pasa es que al inicio, más que nada, los que dábamos mensajes o guiamos la oración,
somos los que más estábamos metidos, pues, ¿no? Tal vez que han tenido más tiempo en la iglesia, ¿no? Que conocen la palabra. Pero hemos comenzado ya ahora, recién este mes, he comenzado a incluir a nuevos chicos. Ok. Pero he puesto de algún tipo una condición, y es que les he dicho, miren, vas a empezar, por ejemplo, hay un chico que está bien metido, que comenzó incluso en el comité de arte a ayudar en la actuación. Entonces, como lo veo bien metido y también una jovencita, le he dicho a él, ¿no? Este mes lee la Biblia, todo lo que puedas del Nuevo Testamento. De hecho, sí, todo lo que puedas del Nuevo Testamento. Porque de alguna manera, para dar un mensaje, uno tiene que tener conocimiento. Por eso lo que he aprendido acá, uno tiene que tener conocimiento, o sea, Sí, y la idea es como que una vez también me enseñaron, es que tampoco es que uno le va a dar oportunidad, sino ya que tú, no, todo tiene que tener una condición y una responsabilidad. Y ok. al menos en ese grupo se están metiendo varios jóvenes así, y poco a poco queremos, ¿no? Que no solamente nosotros, sino que ya comencemos varios jóvenes ya a comenzar a tomar otra responsabilidad, ¿no? De guiar las oraciones. Ok. Ya eso es lo que quería decir. Bueno, Natalia, muchas gracias. Muy, muy, muy importante lo que dices. No se le puede dar la responsabilidad de una persona de predicar formalmente si no tiene todavía la formación. Eso es muy importante. Cuando me refiero aquí a dar la oportunidad para que prediquen, entonces la idea es que ellos ya todos tienen un don para orar por otros. ¿Ya? Ese don hay que activarlo. Entonces, siempre les enseñamos en el poder de la oración a los niños, les enseñamos en la fe, pero no les damos oportunidad de que si la mamá está enferma, ore por la mamá. A veces pensamos que el niño como que no tiene todavía esa madurez. Resulta que la madurez espiritual la tienen con el don del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, démosle oportunidad a que oren. En cuanto a que prediquen, démosles espacios para que en el mismo grupo pequeño entre nosotros formen ese don. Entonces, denles temas corticos y decimos, hoy tenemos al predicador José Gutiérrez, Durado José, vas a predicar 3 minutos sobre tal cosa. Y ahí los van formando. En Colombia hay un evento que se llama el Encuentro de la Palabra entre los colegios cristianos. Es muy bonito, eso está hace como 15 años más o menos. Y los niños de todos los colegios preparan una poesía que ellos hacen, o una predicación, o otro tipo de expresión de la palabra de Dios. Esos niños son impresionantes. Y se hacen las presentaciones y pues lógicamente que al final definen, hay siempre como unos ganadores, no debe ser concurso, pero pues hay unos que exaltan más que otros porque son los que tienen mayor puntaje. Pero esos eventos, esos espacios promueven que se formen predicadores, que se formen y entonces los enseñan, lógicamente que se enseñan los niños en las fases, en las etapas, los enseñan en el colegio, los enseñan en grupos pequeños antes de lanzarlos a un grupo externo, ¿no? Entonces, los animo a que lo hagan. Se van a sorprender, se van a sorprender. Ahí a los jóvenes les gusta la acción. A los jóvenes no les gusta estar sentados para que les digan cuando tenga 25 años y esté listo, vaya. No, el joven está listo desde que conoce al Señor y tiene esa pasión por hablar del Señor, ¿sí? Entonces a los jóvenes en lo posible no se les debe cortar las alas. Hay un grupo que conocí de una iglesia que hicieron una actividad que se llama Cazadores de Tesoros, ¿sí? Entonces ellos van a pueblos, oran, ayunan como un día y se van a ese pueblo y se van a cantar a la plaza. Y todo el que va yendo le dice, ¿tiene alguna necesidad de oración? Oremos. Y se reúnen 4 y oran por esa persona. Y han visto tantos milagros y tantas bondades del Señor que a ellos mismos se maravillan. Son niños de 12 años, de 13, de 10, claro, lógicamente dirigidos por adultos, pero que se les da la oportunidad de que se llenen del Señor, confíen que el niño está en contacto con el Señor y que va a poder orar por una persona que está enferma o que tiene una necesidad. Y el Señor actúa. Hay un pastor que se llama el pastor Bayless Conley. No sé si ustedes lo conozcan. Bueno, él es un pastor americano. Él dice que él era drogadicto cuando joven y que quien logró que él llegara al Señor fue un niño de 12 años en un parque. Él pasó por ese parque
había un evento, el niño lo tocó, lo miró a los ojos y le dijo, Jesús te ama, y cayó de rodillas inmediatamente, y dice que el Señor lo tocó por un toque de un niño de 12 años. O sea que, y es un pastor muy, muy importante en Estados Unidos, es un pastor lleno de la palabra, pero dice que si no hubiera sido por ese toque en ese momento, quién sabe qué hubiera sido de su vida. O sea que no podemos menospreciar el toque de un niño o la oración de un niño, y pocas veces les damos oportunidad. Entonces, esta inteligencia espiritual, mis amados hermanos, es para todos. Esa inteligencia espiritual, entre comillas, está con aquel que tiene el Señor morando en él. Otra cosa que les insisto en este momento es que nuestros niños reciban al Señor por sí solos. O sea, un niño no recibe la herencia cristiana de sus padres, no. Y como dice un pastor, Dios no tiene nietos, tiene hijos. O sea que los niños a cualquier edad, a los 7 o los 8, en el momento que ustedes vean que ya entiende del Señor, él por sí mismo debe recibir al Señor como su Señor y como su Salvador personal, y debe entender la obra del Señor en su vida. Él debe entender que él como 7 años, 8, pequeñito, nació como un ser pecador, porque todos somos pecadores, y que el Señor debe redimirlo. Y él mismo debe recibir al Señor. Entonces, yo no sé si ustedes habrán dado cuenta de eso, pero eso no se le presta mucha importancia. Y nuestros niños dicen, ay, pero nació en un ambiente cristiano, ¿y qué le pasó? Toda la vida conociendo al Señor, y se volvió loco cuando salió del colegio, y en la universidad se enloqueció, y niega al Señor. No sé cuántos de ustedes hayan oído esos casos. Resulta que ese niño no es que haya sido cristiano toda la vida, no. Ese niño nunca conoció al Señor. Probablemente nunca nació de nuevo. Entonces, siempre nuestros niños, a la edad que creamos conveniente, deben nacer de nuevo. Únicamente con ese nuevo nacimiento es que el Espíritu Santo viene a morar, el Señor viene a morar, y ahí es donde se desatan estos dones, desde pequeños. Entonces, hago un paréntesis en eso. Nuestros niños son la iglesia de hoy, no son la iglesia de mañana. Bueno, y nuestros jóvenes. Miren lo que dice la inteligencia espiritual en este caso, y permítanme nuevo esto para que dice, por eso nosotros, desde el día en que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí el apóstol habla de inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, como siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, en la palabra ya nos habla de una inteligencia espiritual, que ellos oran para que el Señor los llene, de toda sabiduría y toda inteligencia espiritual. O sea que es el don del Espíritu Santo derramado, y esa llenura que tenemos que pedirle a diario, que el Señor nos llene todos los días para poder seguir en nuestra misión. No sé cuántos de ustedes están relacionados con esta inteligencia espiritual. Se le está dando mucha importancia, y tristemente se le está dando otro rumbo, como todo lo nuevo, ¿no? La inteligencia espiritual, entonces sí, mi amor, tú eres inteligente espiritual, entonces significa que eres una persona muy espiritual, que te conectas con Buda, que haces yoga, que te conectas con cualquier Dios. Pero la inteligencia espiritual a la que hace referencia aquí el apóstol Pablo es al conocimiento de Dios y a la llenura del Espíritu Santo. Natalia tiene una pregunta. Natalia, puedes levantar la mano. Natalia, adelante. Natalia. Sí. Bueno, adelante, Natalia. Yo quería compartir con ustedes una experiencia respecto a eso. Ya, bueno, ustedes recién estoy conociendo, pero ya los que están acá, mis compañeros, ya conocen mi testimonio un poco.
Lo que pasa es que, bueno, así en resumen, cuando me dio el paro cardíaco y casi muero, estuve muerta como 10 minutos y acá de milagro, gracias a Dios, de verdad, porque debería estar muerto, hemipléjica, pero estoy viva. Lo que pasa es que antes de esto yo tenía mi trabajo, tenía mi maestría, todo estaba en la iglesia, pero poco a poco ya, o sea, digamos que en los últimos meses, como que con todas esas cosas me había comenzado a alejar de Dios y había comenzado a salir con un chico de mi trabajo y varias cosas. Bueno, la cosa es que en el accidente, el paro cardíaco que me dio, tuve una secuela y es que perdí la memoria. Perdí la memoria. Entonces, salí del hospital y me había olvidado de varias cosas. Y una de esas, y le doy gracias a Dios, es que me olvidé de casi todas las experiencias malas que he vivido. No recuerdo experiencias malas. Incluso antes de ser cristiana, yo era mundana, pues no había tenido mis enamorados. Me he olvidado de todas esas cosas, le doy gracias a Dios. Yo no sé por qué Dios, o sea, Dios ha permitido de alguna manera y le doy gracias a Dios de haber olvidado varias cosas malas de mi pasado. Entonces, lo que pasa es que yo salí del hospital y como había perdido la memoria, yo decía, ¿voy a seguir trabajando o no? Porque tenía mi trabajo y todo, ¿no? Entonces, me llevaron a un psicólogo. Me llevaron a un psiconeurólogo. Y el neurólogo me hizo un test de coeficiente intelectual. Y me dio el peor resultado que creo que hasta un niño podría recibir. No sé qué conoce eso, ¿no? Entonces me dio un coeficiente intelectual muy bajo, muy bajo. Me deprimí bastante. Entonces, bastante tiempo estuve con eso en mi mente, pero de alguna manera Dios me permitía servirle a Dios, ¿no? Y hay varias cosas que he vivido, pero hay algo que respecto y le doy gracias a Dios porque usted está como confirmando algo que yo sé que tengo que hacer, y es que en una prédica, un hermano de la iglesia, que es muy buen amigo mío, en una prédica habló del coeficiente espiritual. Porque me dijo, Natalia, o sea, tú de alguna manera, o sea, puedes haber perdido esas cosas, pero esas cosas se recuperan. Y es verdad, de ahí les voy a contar lo que pasó. Lo que pasa es que él en una prédica habló del coeficiente espiritual. Entonces yo me puse a pensar, y lo que pasa es que antes de mi accidente en la iglesia, yo era, o sea, como que era bien responsable y todas las cosas quería hacerlas y todo, o sea, todo lo organizaba, todo, pero no sentía a las personas, no podía compartir en sí el sentimiento de las personas que me rodeaban, de algunas personas, ¿no? Con las que tal vez tuve conflictos, ¿no? Y tal vez tal vez yo no sé, yo no recuerdo, pero tal vez yo pienso que como yo era tal vez muy segura de mí misma y todo, pues tal vez por eso, tal vez mi carácter, tal vez a algunas personas les incomodaba. Pero ahora es totalmente diferente. Y porque me dicen que mi carácter ha cambiado bastante. Pero bueno, ya para resumir, es que el coeficiente, cuando yo alcé la mano y hablé del coeficiente espiritual, es algo que a mí me conforta, porque es algo que yo le pido a Dios que me dé, ¿no? Que me dé sabiduría y que me dé guía. Y es algo que a todos nos compete. Así es. Gracias, Natalia. La inteligencia espiritual nunca se pierde, porque el Señor llega al espíritu y llega al cuerpo y llega al espíritu, pero eso no se pierde con nada físico. Yo pienso que la capacidad de percibir a Dios, la capacidad de percibir una oración, la capacidad de estar lleno del Señor no se pierde jamás. No se pierde con ningún accidente. Se puede perder lo físico, que se recupera, como te lo dijeron, y gracias porque no había oído la palabra coeficiente espiritual, me parece muy interesante, lo voy a investigar, muy interesante, gracias Natalia. Entonces todos nosotros tenemos un coeficiente espiritual de 100%. Bueno, inteligencia moral es parecida a la espiritual, va ligada con la habilidad para discernir lo correcto y lo incorrecto, y se involucran en mediación de conflictos. Dora, ya te voy a dar la palabra. Entonces, estas personas con esa inteligencia moral, que todos la tenemos, son personas que pueden ser jueces de la República, que pueden ser abogados, que pueden ser pastores, consejeros,
porque pueden discernir lo correcto de lo incorrecto y pueden mediar conflictos. Nosotros estamos llamados a discernir lo correcto y lo incorrecto y a involucrarnos en mediación de conflictos, porque tenemos una conciencia que el Señor nos ha dado dirigida por el Espíritu Santo. Y finalizo con esto: si Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno, por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un servidor de Cristo. Aquí nos habla un poquito de la variedad de dones. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos todo de nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Está en Romanos 12. Entonces, con eso quiero cerrar antes de ver el video que nos va a mostrar Ronald, el video de una persona que nos va a hablar de unas claves para las clases. Y mientras tanto le doy la palabra. Dora fue la que levantó la mano. Mientras Ronald nos alistas el video de la persona, nos puedes, por favor, Dora, hacer la pregunta o el comentario que tenías. Gracias. Buenos días. Perdóname, el video es el de la clase de TED, Ronald. Gracias. Sí. Adelante, Dora. Buenos días. Primeramente quiero agradecer y bendecir su vida grandemente. Es un privilegio estar en esta clase y en este diplomado. Pero algo que siempre me pasa y quiero compartirlo. Yo trabajo en educación en lo que es el área de administración, en dirección. Entonces, en dirección es un poco conflictivo, digamos, algunas situaciones, ¿no? Vienen situaciones, problemas con niños, con padres, con los maestros, pero más de una vez, problemas grandes que ni siquiera había previsto, digamos, me encuentro respondiendo con una sabiduría, con una inteligencia que no había yo planificado, que no había, o sea, que fluye, ¿no? Pero sí. al terminar, el otro día, por ejemplo, no hace como un mes y medio, 2 meses, en un discurso que hice, al terminar, hasta yo me maravillé lo que salió de mí. Y yo le digo ya al ir a mi asiento, le digo, Señor, no he sido yo, has sido tú hablando. ¿No? Y a varios conflictos que se presentan, no conflictos, sino situaciones diversas, ¿no? Me encuentro respondiendo, pero incluso encontrando soluciones, dando consejos, y me doy cuenta que no soy yo. Así es. Es el Espíritu Santo. Y le digo, Señor, gracias. No había pensado yo en esta respuesta. Señor, gracias. No había pensado que esto podía aplicar a ti, a este problema. Señor, gracias. No, sin tu ayuda no hubiera podido solucionar este problema. Y realmente, y hoy que usted está hablando, y no, había leído el pasaje constantemente, pero nunca me había detenido en lo que es la inteligencia espiritual. Ay, qué bonito. Sí, y hoy me doy cuenta que realmente es Él el que nos da, Él es el que nos guía, Él es el que realmente es maravilloso. Gracias. Simplemente eso quería. Gracias, Dona. Muy bonito comentario. Entonces tienes una inteligencia espiritual del Señor, nada más y nada menos. Gracias, Dora. Gracias por tu comentario. Gloria y honra a Él. Gracias. Listo, Ronald. Entonces vemos el video de la charla de TED, por favor. Entonces vamos a poner mucha atención a esta charla. Es una charla sencilla que nos va a dar habilidades para, él es llamado como sobrevivir en el aula. Entonces, esto nos va a reforzar lo que hemos aprendido de conocer a nuestros estudiantes. Y él se llama Hernán Aldana.
y es un experto en neuropsicología y en neuroeducación. Adelante. Uy, qué tarado. Perdón. Buenas tardes. Gracias por estar conmigo en este momento tan único en la vida, ¿no? Los nervios de afuera, hermoso y doloroso, pero no importa. Hermoso igual. Gracias, gracias Costa Rica, gracias. Gracias, en serio. Hermoso, único. Vamos a comenzar y la primera cosa es, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿por qué cada vez es más difícil enseñar en el aula? Y no solo enseñar, también es tan muy difícil aprender. Que los chicos aprendan y que nosotros, ¿sabes? Encima ganamos poco. Todo difícil. Y la pregunta es que ya no sabemos qué hacer para llamar la atención de nuestros alumnos. Perdón por el engaño. Perdón. Ya no sabemos qué hacer para llamar la atención de nuestros alumnos. Perdón. Pero no era igual. Pero no importa. El concepto es difícil. No hace falta caerse, disfrazarse de payaso. Mientras esperamos que los sociólogos, los tecnólogos, los psicólogos, los científicos vengan a darnos herramientas, porque sin lugar a dudas estamos en el medio de un cambio, ¿o no? Increíble, es un desafío. Entonces, mientras estamos esperando que alguien nos venga a ayudar a ver qué tenemos que hacer, hay cosas que se pueden hacer ya. Y eso es lo que vengo a ofrecerles hoy. Hoy vengo a darles claves asociadas con la neurociencia para que el aula sea mejor, para que puedan sobrevivir felices. Recuperar el placer, porque todo docente gozó dando clase y ahora está perdiendo. Fíjense, ese docente del principio está batido, ¿no? Está como, ya no sé qué hacer. Y bueno, no quiero más. Vamos a empezar entonces. Y obviamente que la primera pregunta que tengo que hacer es ¿qué es aprender? No pregunté qué era el amor. ¿Qué es aprender? Y ya voy sintiendo lo que piensan y hay mucha gente que inmediatamente me dice adquirir información. No me gusta, está incompleto, muy incompleto. Porque cuando estás dando clase y a veces volás cuando das y aprendés el doble mientras das, terminás y desde atrás un alumno te dice, sí, ¿eso entra en el examen? ¿Cuántas veces nos pasó? Porque sin lugar a dudas, aprender tiene una importancia enorme cuando sé en qué lo voy a usar. Y sobre todo el cerebro necesita que sea pronto. Cuando uno le dice a un niño, cuando seas grande, está muy lejos eso. Entonces aprender es adquirir información para ser usado en su casa, en su contexto social, en el aula. Eso es muy importante. Pero además de esto de aprender, hay otra cosa que es fundamental. Sin lugar a dudas, cuando aprendemos guardamos en la memoria, ¿no? Al menos eso dice la neurociencia por ahora. ¿Y en qué memoria? ¿En dónde? En el cerebro. Les quiero aclarar algo, que el cerebro es una parte del sistema nervioso central. Aprendemos con todo el sistema nervioso central, pero el término más común y más conocido es cerebro. Y la mayor parte de las memorias muy cognitivas están ahí. Entonces, acá viene algo muy simple. Enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro, ya lo dijo Jaime antes, es empezar a fracasar. Un docente que puede pensar, que puede hablar y hablar 50 minutos, no tiene ni idea cómo funciona el cerebro. Por algo las charlas te duran 15 minutos, ¿o no? Y a veces mirás el reloj igual, ¿o no? Entonces, imagínate 50 minutos. Entonces, sin lugar a duda, lo más importante de todo es empezar a conocer cómo funciona. Nos va a ayudar un montón. Y ese es mi objetivo, darles claves, mientras esperamos esa ayuda que viene, ¿sí? Y ahí, ese cerebro puede tener dos estados. O duerme, sueño, o está despierto, en la vigilia. Espero que en el aula esto no ocurra. Si aprenden los dos estados,
Uno de los grandes aportes de la neurociencia es descubrir las funciones del sueño y demostrar que el sueño es fundamental para aprender. El único consejo es que hay que dormir bien para aprender. Saquen los celulares de las piezas de los chicos, ¿sí? Hay que dormir bien. Pero ahora nos vamos a concentrar en esto, en lo que se llama la vigilia. Es otra foto, pero no importa. La vigilia, en lo que se llama la vigilia. ¿Y qué es la vigilia? Estar despierto. Cuando un alumno está despierto en un aula, sí, está atento, tiene dos posibilidades. Miren, la chica de atrás está atenta a lo que ocurre en el aula. Mientras que este chico, ¿qué pasó? Se fue. Está haciendo lo que se llama la intromisión, introspección. ¿Queda claro? Son los dos estados. O lo tenés atento a lo que ocurre o se metió para adentro. ¿Y qué pasa en un aula? Vamos a agarrar la silla, sin caerme. Ahí va. Para eso estaba. Tengo un alumno en un aula clásica, sentado, quieto, mirando al docente que encima está sentado. Allá. La voz monótona. ¿Sí? No me explicó para qué me va a servir, solo siento que es para el examen y falta un montón. Conozco el aula, conozco a mis compañeros, el olor, las paredes, los colores. Entonces, lo primero que hago cuando me aburro es molestar a los compañeros, mirar el celular, que siempre es una fuente hermosa de información y cosas que me gustan, y si no, mi cerebro, sin pedirme permiso, se va. Y se puede ir a pensar planes futuros muy creativos o a una nube etérea, dudosa, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son las claves que quiero darles? Ahí vamos. Son todas claves para recuperar la atención. Y otra vez el 2. Hay dos formas de recuperar la atención. Vamos a sacar los textos para que no los atrapen todavía. Hay una forma que es inconsciente, re fácil, llamar la atención en forma inconsciente, sin un esfuerzo mental. Y hay otra que es más difícil, que es la consciente. Vamos a la inconsciente, que es la más fácil de hacer en un aula. En primer lugar, todo docente debe cambiar el tono de voz. Hay docentes que hasta pestañean despacio, ¿sí? Cambiar el tono de voz. Pero no alcanza con cambiar el tono de voz. Un buen docente debe ser como un chico cuando explica, lleno de señales ostensivas, moverse mucho. Cuando dice algo interesante, no sabés lo que es el núcleo de la célula. O sea, mi cara tiene que demostrar que a mí me gusta para generar pasión, ¿queda claro? Por eso nunca un docente va a ser reemplazado por una computadora, porque la pasión empieza ahí, en todas esas señales, ¿queda claro? ¿Sí? Entonces, gracias. Entonces, la idea es muy simple. Cambiar tonos de voz, demostrar en la cara que lo que das te gusta, si no, ¿cómo lo vendes? Como un chico, ¿viste cómo habla un chico cuando te cuenta algo que se mueve? ¿Sí? ¿Sí? Cambiar los tonos, la mirada, los tonos de la boca, ¿sí? Moverse todo el tiempo. Cuando me muevo, atrapo la mirada. Y cuando atrapo la mirada, cerca del cerebro, donde regula el movimiento de los ojos, hay un centro de atención. Por eso, cuando me muevo, atrapo la mirada. Si me quedo quieto, la mirada se... ¿Quedó claro? Moverse. Y además, a nadie le gusta que alguien se acerque si no lo conoce bien. Todo docente debe acercarse al alumno, pasar cerca. Eso, moverse y ir hacia el fondo del aula. Y obviamente, ahí va, les dejo para que lean, ¿sí? Dejarlos moverse, que se amaquen, que levanten la mano, que hagan cosas, rompen viromes, ¿sí? Vamos ahora a la segunda forma de captar la atención. ¿Cuál es? Muy simple. Generando curiosidad. Es la más difícil de todas. ¿Sí? Cuando das pasión, generas curiosidad. Sin embargo, lo que más usamos conscientemente es el temor. Lo que voy a dar ahora entra en el examen. Es la más usada. Pero para terminar, hay una muy simple que se llama, ¿sí?, aprendizaje activo. Ya oyeron hablar de esto. Es viejo, pero ahora la ciencia empieza a darle demostración de que es sumamente útil. Por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, ¿o no? El ABL, las clases al revés, el aprendizaje colaborativo, ¿sí?
La gamificación, ludificación que contaba Jaime antes, todo eso se llama aprendizaje activo. Y no solo aumenta la cantidad de alumnos que aprueban, sino lo más fuerte de todo, el alumno le gusta estar en el aula. Y si al alumno le gusta, el docente también. Esa es la maravilla. ¿Y por qué tiene tanto éxito? Ahí va, miren. En primer lugar, ¿por qué tiene tanto? Porque tiene íntima relación en la función normal del cerebro. El cerebro está organizado funcionalmente en 3. Millones de neuronas captan estímulos del ambiente. Estímulos que vienen de afuera y estímulos que vienen de adentro del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué estímulos son? La voz del docente, la voz de mi compañero, el olor, la temperatura del aula. ¿Queda claro? ¿Sí? Lo que estoy mirando. Esos son estímulos que vienen de afuera. ¿Y de adentro? Tengo ganas de ir al baño, tengo hambre, me duelen los ovarios, me aprietan los zapatos, qué silla incómoda. Todos esos estímulos van llegando al cerebro. ¿Y qué hace el cerebro? Como contó Jaime, procesa. La mayor parte de mi cerebro se dedica al proceso cerebral, a procesar esa información. Casi todas las neuronas de mi cerebro se dedican al procesamiento. ¿Y qué hay en el procesamiento? Eso que miro, me gusta, no me gusta, lo entiendo, no lo entiendo. Me interesa, no me interesa, lo comparo con mis memorias. ¿Se entiende lo que es procesamiento? ¿Sí? Y por último, ¿qué viene? Ahí va. La respuesta corporal, motora. Si me gusta, empiezo a hacer así. Taquicardia. Qué lindo eso. Levanto la mano, tomo nota, acompaño lo que... ¿Se entiende entonces? Para que la atención sea plena tienen que estar los 3. Y lo más lindo de todo es que cuando es muy intenso, mucho estímulo, más proceso. Y si más proceso, más participo. Pero lo más interesante de todo, se refuerzan para los 2 lados. Cuanto más participo, más proceso, más quiero. Y se los voy a demostrar. Miren, estamos en un aula. Buen día, alumnos. A continuación, tienen que estudiar de memoria estas listas de letras. Pregunta de parcial de la semana que viene, ¿eh? Los repitentes de ahí atrás también, ¿eh? Ahí va. Vamos. Silencio. No vale anotar. A estudiar de memoria estas letras. Un embole, un aburrimiento. Sin ninguna motivación, ¿o no? Miren, si ahora les digo, alumnos queridos, esas son las iniciales de la canción, de cada palabra de la canción Duérmete niño. Duérmete niño, duérmete ya. Ah, ¿qué pasa? ¿No quieren las letras? ¿No quieren seguir leyéndolas? ¿Por qué entendieron el por qué? Empezaron a cantarlas su cerebro, a mover los labios. Abrieron memorias emocionales. ¿Quedó claro? Ay, gracias. Se las pongo, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Abrieron memorias emocionales. Cuando el cerebro entiende, procesa, responde, ¿qué quiere? Dame más. Se las saco porque están leyendo. Basta. Siempre hay uno que me dice, falta una letra. Lo importante es haber demostrado que cuando el alumno sabe, entiende, participa, quiere más. ¿Se entiende el concepto? Entonces, para terminar, una última pregunta. Y tengo dentro de los pantalones, pero me dijeron que era mucho. Una última pregunta para hacerles. ¿Quieren sobrevivir con placer en el aula? Porque por eso hicieron, ¿sí? ¿Quieren aprender de sus alumnos? ¿Quieren aprender ustedes? ¿Sí o no? Esa cosa que es, enseñar es único y además somos tan útiles. Todos, presidente, todos pasan por un maestro. ¿Se entiende el poder que tienen para cada alumno? Por eso es un momento único. Es cierto, es difícil, es complicado. Pero la pregunta es simple. ¿Quieren sobrevivir con placer? Bueno, ahí viene el cómo. Un buen docente, estos son todos docentes del mundo que me enviaron sus fotos, un buen docente debe enseñar con la boca cerrada. ¿Sí? En lo posible, escuchándolos a ellos, basta de monólogos. Un buen docente, y el aula tiene que estar llena de alumnos felices. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, mi oración es que nuestros estudiantes digan siempre que queremos más. Cuando estén con Leticia, cuando estén con Natalia, cuando estén con Ruth, con todos ustedes digan, queremos más. Lo mejor que le puede pasar a un profesor es que la clase se acabe y digan, ay, eso es lo mejor. Pero lo peor que le puede pasar es cuando estén mirando el reloj y suena el timbre o se acabe la hora y salgan corriendo. Entonces, esa es mi oración. Teníamos una persona que iba a hacer una pregunta y con eso cerramos, que no le pude dar la palabra. ¿Quién fue? ¿Me recuerda? Bueno. Bueno, entonces, con esto cerramos.